Hola, muy buenas tardes y saludos cordiales. Mi nombre es Alfredo Abadías. Algunos de ustedes ya me conocen porque soy el profesor de Delitos Económicos 2 de este máster en Derecho Penal Económico y también el coordinador. Y hoy vamos a presentar una Open Class titulada Compliance, Prevención del Delito y Prisión Preventiva, una realidad en la encrucijada. No sin antes recordarles que vamos a tener aquí a varios invitados realmente de lujo, de excepción, y también a una de las miembros de la World Compliance Association. Les recuerdo que todos los participantes que lo deseen pueden dejar sus datos a nuestros colaboradores y podrán tener acceso a 2 meses podrán ser socios de la World Compliance sin ningún coste para ustedes. Dicho esto, sin más dilación, vamos ya a entrar en materia y presento a la señora Sandra Soler Vidal, CEO, ella es CEO de Soler Compliance y Forma Compliance y es miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association. Adelante, Sandra. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Encantada de compartir estos momentos con vosotros. Vamos a iniciar esta Open Class con una breve introducción acerca de la importancia del compliance y cuál es el futuro de la figura del compliance officer, ¿no? Y posteriormente mis compañeros profundizarán en la responsabilidad penal de la persona jurídica. Por aportar temas nuevos, he querido armonizar esta presentación con compliance y la Agenda 2030. Seguro que todos sois estudiantes de la universidad, ya sabéis lo que es compliance, ¿no? Significa literalmente cumplimiento con las leyes, las normas y las políticas internas. Y por eso, es decir, creo que por aportar un paso más, alguna idea más, ¿no? Pues he querido hacer esta presentación, ¿vale? Armonizándola con la Agenda 2030. El entorno legal de negocio del siglo XXI, como sabéis, es muy complejo, ¿no? De una parte nos encontramos con un volumen creciente de normas, ¿no? A cumplir y que estas normas evolucionan cada vez de forma más rápida y por otra parte nos encontramos que las organizaciones consideran insuficiente las mismas para cumplir con sus expectativas, ¿no? Y así empiezan a surgir lo que son los códigos éticos que seguro que conocéis y de conducta que van más allá de esas exigencias imprescindibles, ¿no? Por tanto, las empresas que deben considerar dos tipos de obligaciones. Las obligaciones que por ley y que los poderes públicos nos obligan y las que las organizaciones eligen cumplir, ¿no? Creo que una función de compliance moderna está llamada a velar por el cumplimiento de unas y de otras, es decir, de las que nos obligan los poderes públicos y de las que internamente en la organización escogemos cumplir, ¿no? Por tanto, como comentaba en un principio, es importante armonizar el compliance orientado a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, los llamados ODS, de la Agenda 2030. La Asamblea General de la ONU adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Este es un plan de acción a favor de las personas, el planeta, la prosperidad y que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia, ¿no? Existen así una relación intrínseca, ¿vale?, entre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el compliance en las organizaciones. Ante la preocupación por el crecimiento de problemas, todos los que estamos viviendo en la actualidad, ¿no?, tales como la pobreza, el hambre, la desigualdad, la mortalidad infantil, pues la Secretaría General de las Naciones Unidas celebró una serie de cumbres internacionales para intentar esbozar algunas recomendaciones o soluciones, ¿no? Y de ahí aparece lo que es la Agenda 2030, ¿vale? Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los ODS, representan un nuevo punto de partida para el crecimiento de las sociedades modernas. El ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que está relacionado con la materia que es objeto de esta sesión, es el ODS 16, ¿no?, que es el que es afín a los objetivos de compliance. Este objetivo, el ODS 16, incluye premisas que son afines al compliance, tales como son reducir sustancialmente la corrupción, el soborno en todas sus formas,
reducir de manera significativa las corrientes financieras y luchar contra las formas de delincuencia organizada, promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible, crear instituciones eficaces, responsables, transparentes a todos los niveles, entre muchos otros objetivos. En definitiva, ¿vale? Se trata de utilizar todas estas herramientas, ¿vale?, en la prevención y lucha contra la corrupción, con la finalidad de lograr instituciones sólidas, íntegras y confiables. Muy importante, ¿vale?, es tener presente, y creo que es muy importante interiorizar, que las corporaciones deben promocionar prácticas éticas y transparentes, deben no participar en hechos o actos de corrupción y soborno, y deben denunciar tales hechos, ¿vale?, como parte de la cultura organizativa. Es decir, como organización nos hemos de diferenciar no solo por la eficacia en lo que hacemos en nuestra actividad, ¿no?, sino en hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? ¿Y esto qué significa? Como todos sabemos, por respetar el medio ambiente, cumplir con los derechos de los trabajadores, reconocer la igualdad entre las personas, elegir un modelo de buena gobernanza donde el respeto de los derechos y la reputación se construyan como una ventaja competitiva. Realmente yo veo el compliance no como una obligación, ¿no?, que quizá en estos últimos tiempos las empresas, por toda la carga que tienen de cumplir con toda la normativa, ven el tema del compliance como una obligación y una carga. Yo creo que tenemos que ver las bondades del mismo, ¿vale?, y verlo realmente como una ventaja competitiva, porque así es decir, cada vez más, es decir, las empresas que no tengan un modelo de compliance implementado van a estar fuera de mercado, es decir, no se les va a tener en cuenta para contratar. Y esto creo que es un tema muy importante, ¿vale? Llevamos muchos años proyectando una idea de futuro hacia un mundo mejor, ¿vale?, hacia una perspectiva diferente, ¿no?, y hacia unos nuevos valores, ¿no? Parece que los valores antiguos de repente empiezan a colapsarse, y así es, y parece que la crisis mundial que tenemos en estos momentos también está despertando conciencias y nos está obligando a discernir sobre aspectos tan importantes como qué queremos hacer, cómo queremos hacerlo y, sobre todo, dónde queda la ética en todo ello, ¿no? Es decir, en estos momentos, ¿dónde está la ética global de las organizaciones, ¿no? Por tanto, las organizaciones de futuro, en mi opinión, son las que van a impulsar los buenos comportamientos. De ahí, ahí entra en coordinación, ¿vale?, la importancia de la formación en compliance, ¿vale? De nada nos sirve en una empresa tener los mejores modelos de compliance, ¿vale?, tener un código de conducta con diseñados unos valores, unos principios éticos, donde se establezcan líneas de conducta prohibidas y que nuestros trabajadores no conozcan estas líneas de actuación, ¿no? Por tanto, es muy importante la formación en compliance a todos los miembros de las organizaciones, ¿no? Este año va a ser importante porque nos traerá una de las novedades más relevantes en la escena del compliance, que es la publicación del estándar ISO 37301 sobre Compliance Management System, y nos permitirá, ¿vale?, esta ISO, no solo el diseño, sino también la certificación de los sistemas de gestión de compliance. Esta ISO va a venir a relevará la ISO 19600, ¿no? En esta ISO se establece que la organización debe, no una opción, debe proporcionar a todos los directivos y a todas las personas trabajadoras la adecuada formación de manera regular desde el momento del inicio del empleo, ¿vale?, y a intervalos planificados en el tiempo, ¿no? Es decir, que no es una formación que se dé al inicio, ¿vale?, de la relación laboral y que luego no se tenga que mantener, ¿no? Al revés, ¿no? Que la formación en compliance ha de ser una formación, ¿vale?, que desde el punto de vista que la organización pueda, ha de ser se ha de impartir de manera regular, ¿no? Creo que lo visto y no quiero robarle tiempo a mis compañeros que van a aportar sus conocimientos y los van a compartir. Visto lo visto, pienso que tenéis todos claro, ¿no?, porque la figura del compliance officer en las organizaciones es una figura necesaria
y es una figura totalmente de futuro, ¿vale? Con esto estoy a vuestra disposición para cualquier aclaración y en estos momentos paso la palabra a mi compañero Alfredo Abadías. Hola, buenas tardes de Alfredo. nuevo, Sandra. Muchísimas gracias por tu intervención clarísima y por haberte ajustado los tiempos. Vemos aquí en el chat a varios alumnos y amigos también de la UNIR. Hay algún alumno que dice, bueno, quiero hacer constar mi asistencia. Bueno, que sepan que esta asistencia es totalmente voluntaria. Lo que sí que es importante es que sepan que todos los asistentes que quieran ser socios de la World Compliance Association tienen 2 meses de acceso gratuito solamente escribiendo un correo a info@worldcomplianceassociation.com. Repito, todo el mundo que sean asistentes pueden escribir este correo a info@worldcomplianceassociation.com y disfrutarán de las ventajas de ser socio de la World Compliance durante 2 meses de forma totalmente gratuita. Acto seguido va a hablar mi ilustre compañero, el doctor Pérez Simón Castellano, profesor también de este máster en Derecho Penal Económico. Nos hablará también de la prisión provisional o prisión preventiva. Hemos tenido en estos últimos años casos importantes, muy mediáticos, como el caso del expresidente del Fútbol Club Barcelona, José Luis Núñez, que entró en prisión provisional, ¿verdad? También tuvimos el caso Iñaki Urdangarín, que no entró, ¿verdad? Y que se pedían penas muy altas. Y, por supuesto, el caso Sandro Rosell, también expresidente del Fútbol Club Barcelona, que ha sido la prisión provisional más larga de la historia de España. Casi 2 años en prisión provisional y después ha salido absuelto de todos los cargos. Vamos a ver lo que nos cuenta al respecto el doctor don Pérez Simón Castellano. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu amable invitación también para estar hoy aquí y participar en esta sesión. Bien, como muy bien planteaba Alfredo con este pequeño detalle de casos de presos no archiconocidos en situación de prisión provisional, es que existe un uso tradicional, especialmente cuando hablamos de la delincuencia económica, de este tipo de medida. Y en este caso, además, me gustaría centrarme en qué sucede luego, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando la prisión provisional es seguida de una absolución? Y aquí se despliegan una serie de efectos de la interpretación judicial que se ha dado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y más concretamente del artículo 294, que es el que lo regula en nuestro modelo. Como el tiempo es limitado, para hacer un resumen muy rápido de la situación actual que se produce en nuestro país, hay que decir que en los últimos 30 años, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional han ido interpretando de forma diversa este mismo artículo. De tal modo que a veces se ha interpretado que digamos que el preso, o que el acusado o investigado que injustamente ha estado en situación de prisión provisional podía pedir una indemnización solo si se encontraba en el marco de un supuesto específico, que es la inexistencia objetiva del hecho imputado. ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones no se da ese supuesto. De hecho, en la gran mayoría de situaciones no se da ese supuesto, sino que la condena al final no se produce porque no se puede probar, porque falta capacidad probatoria, digamos, de la comisión del hecho imputado, ¿no? Y entonces son muchas las posibilidades. Puede ser que el Ministerio Público retire la acusación, puede ser, muchos supuestos que no se enmarcaban dentro del artículo 294. Y precisamente, el año pasado, el Tribunal Constitucional vino a poner punto y final a esta discusión con una autocuestión de constitucionalidad que lo llevó a declarar inconstitucional diferentes apartados de este artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De tal modo que a día de hoy, y es la opinión de la gran mayoría de la doctrina y también de los tribunales en nuestro país, cualquier prisión provisional seguida de absolución, da igual los motivos, las razones, deberá ir aparejada de una indemnización.
Sin embargo, evidentemente, los motivos, las razones, las circunstancias concretas del caso deberán ser decisivas a la hora de determinar cuánto se corresponde indemnizar a la persona, ¿no? En este ámbito, deciros que, a pesar de que la sentencia, que es la 85/2019, de 19 de junio del Tribunal Constitucional, ha venido a aportar cierta seguridad jurídica al reafirmar, oye, cuando alguien está en situación de prisión provisional hay que indemnizarlo si luego se le absuelve sí o sí, ¿no? Es cierto que no ha aportado mayores criterios y la Ley Orgánica del Poder Judicial sigue diciendo básicamente que para valorar la indemnización solo tenemos que tener en cuenta los días que se han pasado en prisión y, digamos, las circunstancias personales y familiares del afectado. La práctica es, y esto como siempre, ¿no? La teoría va por un lado, la práctica va por otro, que en el primer asunto que tuvo que resolver el Tribunal Supremo, precisamente sobre una indemnización, estaba enjuiciando un caso, pues en septiembre de este año se dicta la sentencia, un caso ya aplicando la nueva doctrina del Tribunal Constitucional de un ciudadano que estuvo preso 351 días acusado de un delito sexual y también de un delito de lesiones. Como digo, finalmente se absuelve, pero el problema en este ámbito está en la cifra de la indemnización. El Tribunal Supremo recuerda que es al afectado al que le corresponde demostrar y acreditar el daño, como si el hecho de haber pasado 351 días en prisión no acreditase ya que hay un daño, digamos, per se, por el hecho de estar privado de libertad, que le corresponde acreditar el daño y las razones. Y como el afectado en ese caso concreto solo había hecho referencia como circunstancia personal a que su edad, 31 años, y solo había hecho referencia a eso, al hecho de que no tenía antecedentes penales y a los días que pasó en prisión, el tribunal acaba considerando que le corresponde una indemnización total de 3.000 euros. 3.000 euros a cambio de haber pasado como sacrificio en aras del interés general 351 días en prisión provisional. Creo que es importante decir en este ámbito que el solicitante pues pedía una indemnización elevada, pues de 400 euros al día. 400 euros al día, lo que evidentemente multiplicado por 351 días, pues era una indemnización elevada, ¿no? Pero no deja de ser menos cierto que, como se observa en este caso, a pesar de que el Tribunal Constitucional nos haya dicho que hay que indemnizar en todos los casos, ahora se abre un nuevo melón o un nuevo problema, que es los criterios para la hora de determinar la cuantía de la indemnización. Como la ley no aporta criterios claros, luego pues los tribunales, en el caso práctico, pueden establecer criterios como el que acabo de señalar, que nos conducen o nos abocan a situaciones pues paradójicas, ¿no? Evidentemente es la opinión del quien les habla, ¿no? Pero bueno, una indemnización de 3.000 euros por haber pasado 351 días en prisión, pues bien, en fin, se me queda una cifra realmente irrisoria. Y antes de ceder otra vez la palabra al doctor Abadías, me gustaría señalar una cuestión muy importante. Es cierto que la prisión provisional, digamos, no podemos hablar de un limbo legal, porque hay un marco normativo estable, hay mucha jurisprudencia de desarrollo, pero sí que es verdad que el preso, en situación preventiva, se encuentra en una especie de limbo, porque el preso preventivo no puede acceder a programas formativos, tiene dificultades para acceder a actividades, talleres, actividades laborales, etcétera, porque como no ha sido clasificado porque está en situación preventiva, pues evidentemente está en situación de desigualdad respecto a los demás presos, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, en relación con las peticiones de permisos ordinarios o extraordinarios, ¿no? Y en esta, por ejemplo, en esta situación, y ligado al caso de Sandro Rosell, pues otros de los imputados en ese mismo caso
no pudo ni tan solo gozar de un permiso extraordinario para visitar a su hijo, que acababa de quedar tetrapléjico, ¿no? Con lo cual, aquí se acredita una vez más, ¿no?, la injusticia en este tipo de supuestos y todo ello debería ser tenido en cuenta también a la hora de valorar el quantum, porque no es lo mismo, como digo, o al menos así lo acredita la práctica, estar preso en unas determinadas condiciones, y estarlo en situación de prisión preventiva. Porque además, luego todas estas cuestiones pues tendrían que ser valoradas a la hora de determinar el quantum de la indemnización. Y bueno, estos son los temas que quería aportar también para generar debate, así que devuelvo la palabra al doctor Abadías y seguimos con el evento. Muchas gracias, doctor Pere Simón Castellano. Es siempre un placer escucharle, un hombre estudioso, investigador, un hombre sabio que conoce muy bien este tema de la prisión provisional, la prisión preventiva. No olvidemos que en España actualmente hay prácticamente 50.000 presos ya condenados y más de 10.000 presos en situación de prisión provisional o prisión preventiva. Nos ha comentado uno de los casos sangrantes también, ¿verdad? El compañero de Sandro Rosell, el señor Joan Besolí, que no pudo ver jamás, no pudo asistir a ver a su hijo, ¿verdad? Que estaba en peligro de muerte y al final quedó, bueno, pues en una situación muy, muy grave y tuvo que ser el hijo el que fue a ver a su padre a prisión, porque durante estos 2 años los compañeros de Sandro Rosell, el señor Besolí y los 3 compañeros que tenía pues también sobre la misma causa, no tuvieron ni un solo permiso penitenciario. Acto seguido voy a presentar al doctor don Javier Gil Sanz Usunaga. Él es director del Departamento Procesal de PricewaterhouseCoopers y nos hablará de la prisión provisional en cuanto a los casos prácticos. Y nos hablará también los presupuestos que se requieren para imponer esta prisión provisional y haciendo especial inciso en el periculum in mora. Buenas tardes y buenos días a todos. La intención de mi breve intervención es básicamente transitar un poco por algunas cuestiones más bien de índole práctica que académica, ¿no?, en relación a la prisión provisional, arrojando pues mi experiencia en la práctica profesional y trayendo algunos casos que me han parecido interesantes para intentar, bueno, pues de una foto rápida ver ciertas cuestiones del tratamiento judicial de los presupuestos de esta medida cautelar, ¿no? La tutela judicial cautelar a mí me parece que siempre es un área maravillosa, ¿no?, que plantea siempre cuestiones muy interesantes, pero en el contexto penal lo es aún más, ¿no?, y teniendo en cuenta la excepcionalidad de la prisión provisional, ¿no?, y el tipo de medida que es. Bueno, quería mencionar, como es por todo sabido, que el primer requisito que tiene que concurrir, que es el requisito de la apariencia de buen derecho, en este caso del fumus commissi delicti, básicamente se va a desdoblar, como sabemos, de 2 maneras, ¿no? Primero, estamos hablando de que tiene que haber unos hechos que presenten la posibilidad de que sean sancionados con un delito cuya pena sea igual o superior a 2 años, siempre y cuando, hablamos siempre, por supuesto, de delitos dolosos, siempre y cuando no tuviera antecedentes penales o no fueran susceptibles de cancelación, ¿vale? Por eso digo aquí que hay unas excepciones, es decir, no siempre, es decir, es posible que siendo la pena inferior a 2 años pueda caber la prisión provisional. Aquí en el aspecto subjetivo, que es un tema importante, que es que básicamente que tienen que presentarse motivos bastantes para creer responsable criminalmente de la comisión de un delito a un sujeto, en este caso, ¿no? Aquí siempre se ha planteado un debate que es más doctrinal que otra cuestión, que es si confrontamos la formulación del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en todas las sentencias, aquí, como podéis ver, he puesto algunas a modo de ejemplo, siempre hacen mención a indicios racionales de la comisión de una conducta delictiva, ¿vale? Esto está ratificado por el propio Tribunal Supremo en este auto que he puesto aquí y en las sentencias del Tribunal Constitucional, ¿de acuerdo? Hablamos de indicios, ¿no? Indicios que ya sabemos que son indicaciones, signos externos, ¿no? Dicho esto, es verdad que si confrontamos la formulación, que parece es una cosa poco importante, pero bueno, la doctrina le da importancia de indicios frente a lo que dice el propio 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, nos encontramos con que habla de motivos, ¿no? Entonces confrontamos indicios racionales con motivos bastantes. Esta
esta confrontación semántica, pues bueno, ha dado espacio para que en la doctrina pues digan que no es lo mismo, que no son sinónimos, ¿no? Cuando hablamos de indicios y cuando hablamos de motivos bastantes, y los motivos bastantes requieren como un plus extra a la hora de la apreciación judicial. Dicho esto, para mí esta es una cuestión meramente doctrinal, que no tiene una traslación práctica relevante en términos judiciales, ¿no? Luego entraríamos, que esta es lo más importante de esta breve intervención, a la aproximación que vamos a decir teleológica, que serían, en este caso, el peligro de la mora procesal en atención a los fines constitucionales, ¿no?, de la medida, que ya sabemos que son, pues bueno, asegurar la presencia en el caso del investigado, del encausado o acusado, ¿no?, en el acto del juicio, y entonces pues nos encontraríamos con el riesgo de fuga, también con la evitación de la obstrucción del proceso o la destrucción de pruebas, y también evitar la reiteración delictiva. Por último, aunque, y sobre esta cuestión no voy a mencionar mucho, en tema de violencia de género, por supuesto que el imputado puede actuar contra bienes jurídicos de la víctima. Bueno, a ver, vamos a, si os parece, sobre el riesgo de fuga. Bueno, ya hemos definido lo que es el riesgo de fuga, que ya sabemos que es un fin constitucional de la prisión provisional, y de cara a ponderar por parte de los jueces, el Tribunal Constitucional ya ha señalado que, aparte de la naturaleza del hecho y la gravedad de la pena, también es importante valorar la situación familiar, laboral y económica de la persona contra la que se puede potencialmente acordar la medida de prisión provisional. Esto, al final, es una piedra de toque muy importante porque, claro, si uno está en defensa, normalmente una de las formas de contrarrestar la solicitud de prisión provisional será a través del famoso arraigo, ¿vale? Lo he traído porque me ha parecido interesante. Ahora que simplemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también pues, ha hecho mención a la necesidad de hacer una valoración de la situación personal, de esos vínculos, ¿no?, de la persona, ¿no? Bueno, existe, antes de entrar en el arraigo, simplemente me parece un tema importante el mencionar que hay una presunción de riesgo de fuga cuando hayan sido dictadas al menos 2 requisitorias para el llamamiento y busca del investigado, ¿no?, en los 2 años anteriores, que precisamente es una de las excepciones que he dicho al principio, donde podría ser el caso de, siendo la pena menos de 2 años, que pudiera caber esta medida cautelar. ¿De acuerdo? Bueno, el riesgo de fuga es un concepto jurídico indeterminado que debe concretarse, y a través de la casuística judicial podremos interpretar qué es lo que, cómo se prueba y qué puede hacer la defensa para contrarrestar este tema, ¿no? Lo podemos definir como el conjunto de vinculaciones familiares, sociales, que a una persona le vinculan con una zona geográfica y con un determinado momento, lo cual pues puede mitigar la posibilidad de que pueda huir, ¿no? Básicamente es un poco la, dicho de una forma más coloquial, la explicación, ¿no? He traído, por ejemplo, aquí una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, que me parece que explica muy bien, es decir, nos refleja muy bien cómo acreditamos el arraigo, que esto es algo que por parte de la defensa, si uno además entra, no solo ya desde un punto de vista práctico, si uno entra a una base de datos, se encontrará que la mayoría de las medidas, de la medida cautelar de prisión provisional, el motivo estrella, el fin constitucional más utilizado normalmente es el tema del riesgo de fuga. Y verá que las alegaciones que más se suelen verter por parte de la defensa es el arraigo. ¿Cómo se prueba el arraigo? Lo más habitual es utilizar, por ejemplo, aquí he puesto un caso: certificado de empadronamiento, acreditación de la convivencia con sus hijas nacionalizadas españolas, certificado de vida laboral en España, títulos de propiedad en España. Es decir, aproximarnos a reflejar, ¿no?, esos vínculos que atañen a la persona, ¿no? Y esto es lo que puede permitir la apreciación del arraigo y, en consecuencia, evitar la apreciación del riesgo de fuga. He traído también una cuestión además relevante, ¿no?, porque fijaros que es el auto del Tribunal Supremo del caso del proceso, el caso de independencia de Cataluña, donde, bueno, se apreciaron diferentes, no solo fue la reiteración delictiva, sino también el riesgo de fuga. Pero el factor proximidad del juicio, que también es una cuestión que no es clara de todo, porque es un dato ambivalente, ¿no? En el caso del proceso de independencia de Cataluña, pues bueno, pues lo que ocurrió precisamente, como aquí tengo señalado, es que se apoyó en la proximidad del juicio oral para considerar ese riesgo de fuga, ¿no? Dicho esto, luego es verdad que nos encontramos con una sentencia del Tribunal Constitucional que viene a decir que podría tener una interpretación doble, la proximidad del juicio oral. Por eso decía lo del dato ambivalente. Bueno, aquí he mostrado también algunas sentencias de audiencias provinciales que vienen a considerar acreditado el arraigo, ¿no? Y todos vemos que es la misma casuística, un domicilio familiar estable,
vive con su pareja sentimental, con sus padres, a la vez que aporta en este momento una oferta de trabajo, ¿no? Ahí vemos el detalle concreto de la prueba desplegada por la representación del investigado en este caso, ¿no? Contrato indefinido, vemos en la Audiencia Provincial de Girona, residencia legal de sus padres en España. Sin embargo, también nos encontramos falta de acreditación. Bueno, pues casos donde son manifestaciones de parte sin acreditar, que también se peca a veces de eso, y donde no hay una acreditación documental, como dice esta audiencia, la Audiencia Provincial de Castellón, la prueba del arraigo, ¿no? Que es una cuestión pues importante, ¿no? ¿Qué más? Pues bueno, también es importante la consideración de los medios económicos para la fuga. Aquí, por ejemplo, en el caso Púnica, si recordáis que es un caso, bueno, pues muy notorio y público en la justicia española, el de octubre de 2016, pues bueno, pues aquí no se hizo tanto caso, digamos así, al arraigo, sino que se habló más de las capacidades económicas, en este caso, de los sujetos para poder, pues bueno, evadirse de España, ¿no? Y aparte el entramado societario que también existía, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues luego ya entramos a otro fin constitucional importante. No, para mí no es tanto, para mí el más importante es claramente el riesgo de fuga, pero también tenemos el de peligro de obstrucción, que tiene que ser fundado y concreto en el proceso, y también tenemos el tema de poder destruir medios probatorios, que tienen que ser, por supuesto, medios probatorios relevantes, ¿no? Tenemos el caso Pretoria, que es uno que me pareció importante traerlo a colación, donde se consideró precisamente el riesgo de destrucción de pruebas, ¿de acuerdo? También en el tema de las pruebas está la influencia sobre los testigos. Esto ocurre mucho en otro tipo de delitos, ¿no? Por ejemplo, aquí he traído una del Constitucional, donde venía a remarcar que los delitos, eran fácilmente influenciables las personas y en consecuencia, pues bueno, podía haber esa alteración, ¿no? De las pruebas, que también esto se puede realmente meter como obstrucción, ¿no? Bueno, voy a pasar, porque me gustaría ir terminando mi exposición, voy a pasar algunas slides, pero me gustaría terminar con pues con los argumentos más prácticos que yo por lo menos veo, no sé el resto de ponentes, quizá luego lo podemos ver en el debate, más utilizados por las acusaciones, ya sea, bueno, pues fiscalía, acusaciones particulares, popular incluso, ¿no? Existencia de indicios de delitos, implicación de hechos del imputado, del investigado o acusado, incautado, era prevista para tal supuesto, circunstancia del hecho, medio empleado, peligro de ocultación de pruebas y antecedentes. Y ya por último, para terminar, porque me ha parecido que era una resolución, ciertamente actual, que por alguna razón, aquí es. Bueno, pues simplemente quería traer este auto, que me ha parecido muy reciente, del 30 de marzo de 2020, del juzgado de instrucción número 4 de Salamanca, que a un individuo, que saltándose de forma contumaz y persistente el estado de alarma, por un delito de desobediencia grave, que lleva aparejado una pena que es inferior a 2 años, pero resulta que la persona tenía antecedentes penales, se acuerda prisión provisional. El fin constitucional, que entonces pondera y aparece al juzgado, va a ser precisamente el riesgo de reiteración delictiva por las propias declaraciones hechas por la persona que no tenía ninguna intención de seguir cumpliendo el estado de alarma. Y bueno, y con esto termino mi intervención, dando la palabra de nuevo a doctor Abadías. Así que nada, muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, como siempre, doctor Gil Sanz, que nos ha hecho una explicación clarísima y nos ha apuntado, por ejemplo, un detalle muy interesante. Los presos preventivos, ¿verdad?, que están en prisión provisional por temas económicos de gran cuantía, pues suelen sufrir esta prisión provisional y, sin embargo, existen datos y estudios criminológicos que avalan que estos presos con un gran poder económico son los que menos riesgo de fuga tienen, los que de hecho se han fugado en la menor parte de ocasiones. Y sin más dilación ya pasamos a presentar a la señora Vanessa Fernández Lledó. Ella es socia coordinadora del área de Corporate Compliance de Gómez, Acebo y Pombo y nos hablará sobre el secreto de sumario, la prisión provisional, en qué momento y en qué extensión se debe facilitar la documentación de la causa previo a la vistilla del artículo 505 del Código Penal, entre otras cuestiones. Muchísimas gracias, doctora Abadías.
un poco por cerrar el círculo en relación con la libertad provisional, creíamos que era importante, o creía que era muy importante, informar sobre un aspecto que es de candente actualidad, que es, en primer lugar, ese equilibrio que tiene que haber entre la prisión provisional y el secreto de sumario. Concretamente, en la intervención que voy a realizar, me voy a centrar sobre todo en una cuestión que es en qué momento se debe de entregar al investigado, a su abogado, toda la documentación necesaria que le permita, de alguna manera, cuestionar, que le permita impugnar esa prisión provisional que ha podido padecer y de la que, bueno, en cuanto a los requisitos que se deben de tener, ha informado magistralmente mi compañero que ha precedido, el doctor Gil Sanz, igualmente, ¿no? En cuanto a en qué momento se debe de facilitar esta documentación, digamos que no está del todo claro. Legislativamente hablando y jurisprudencialmente hablando, parece que sobre el papel sí que lo está, pero lo cierto y verdad es que aquellos que nos dedicamos al procesal penal en muchas ocasiones decimos que, bueno, pues que se cercenan muchos derechos fundamentales porque entendemos que se nos tenían que haber facilitado antes a esa vistilla del 505 cuando no se facilitan, ¿no? Si nos vamos a las referencias legislativas a nivel de la Unión Europea, quisiera facilitarles un dato, como es la Directiva Europea 2012/2013 sobre el derecho a facilitar la documentación de todo el proceso a los investigados. Directiva, además, de carácter muy garantista para todos esos investigados que han ido citando mis predecesores en esta sesión al respecto de, bueno, para que puedan impugnar esa prisión provisional que se vendría a decretar respecto de los mismos. De hecho, me quedo con algo que ha dicho mi compañero Pera en cuanto a ese uso tradicional de esta medida. Comparto completamente esta afirmación porque lo cierto y verdad es que cuando estamos hablando de grandes macrocausas, cuando estamos hablando de procesos judiciales en el que hay muchas partes involucradas e incluso estamos hablando de organizaciones criminales, lo cierto es que la prisión provisional prácticamente se acuerda en el momento en el que es interesado por el Ministerio Público y el resto de partes acusadoras y lo importante es si efectivamente se acuerda con los debido fundamento como debiera de ser conforme a los requisitos que ya ha comentado el doctor Gensan, ¿no? En cuanto al momento, al momento de aportación de la documentación necesaria para que la parte que está siendo objeto de esta medida tan restrictiva y limitación de derechos como sería una prisión provisional, podemos remitirnos a nuestra propia ley de enjuiciamiento criminal, que a raíz de esa transposición de la directiva en el año 2015 se produce una modificación, la 3, por si quieren ustedes la referencia, la 3 y la 13, o sea, perdón, la 5 y la 13 de barra 2015 de modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, y hablaríamos del artículo 505 en su apartado tercero, último párrafo in fine. Lo que viene a decir es, bueno, se tendrá que en todo caso se deberá de facilitar a la parte, o a los abogados, la información, documentación es de carácter esencial para poder impugnar ese auto que acuerda la libertad provisional que ha podido ser acordada. Aquí entendemos que tendría que estar todo absolutamente claro, es decir, en todo caso se deberá de facilitar toda la documentación, perfecto, incluso el 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal también aquí en España nos establece que desde el momento que una persona sabe que se dirige causa contra sí misma, tiene derecho a acceder a la totalidad de las actuaciones. Pero el problema surge cuando se ha decretado ese secreto de sumario. De ahí que entendiéramos que era de interés, ¿no?, para cerrar lo que es toda la información relativa a la prisión provisional. Claro, si se ha decretado el secreto de sumario, de acuerdo al artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entonces la parte no va a poder tener ese acceso a las actuaciones. Y aquí lo que nos dice es el propio 505, oiga, no obstante, en todo caso la parte, para poder impugnar su libertad provisional, tiene que tener acceso. ¿Cómo lo llevamos a cabo y a qué documentación nos referimos? En todo caso, visto el 505, yo creo que queda medianamente claro que debe de ser
antes de la vistilla del 505, la famosa vistilla en la que se dilucida sobre si concurren o no los elementos o los requisitos para que una persona pueda entrar en prisión provisional porque cumple el objetivo y los fines que ya se han mencionado en cuanto a riesgo de fuga, tratar de evitar que no se destruyan pruebas o la reiteración delictiva, ¿no? No obstante, es verdad que la propia jurisprudencia ha ido ahondando al respecto. Decimos en una sentencia del Tribunal Constitucional cuando del año 2019, un poquito antes, a la que ha comentado también Pera sobre el compañero Pera sobre digamos la indemnización al respecto que se puede entregar en caso de finalmente una absolución. La sentencia 83/2019 viene a decir el Tribunal Constitucional que es en todo caso, en cuanto a la entrega de documentación, no puede ser de carácter ilimitado. Efectivamente, lo podemos entender, no será de carácter ilimitado, pero ¿a qué nos referimos con carácter esencial? ¿A qué documentación concreta? ¿De acuerdo? Lo cierto y verdad es que si nos dirigimos a los autos, algunos de los cuales se han citado ya a lo largo de esta sesión, muchos de ellos son de carácter genérico. Si nos vamos a grandes macrocausas, lo cierto es que normalmente se hace una relación de delitos, una relación de circunstancias, pero no se individualiza y mucho menos se facilita a los abogados de la defensa documentación concreta. Es verdad que a partir de finales del año 2019 y comienzos del año 2020, sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia, y quisiera citarles alguna porque son de gran interés, como son la de 6 de febrero del año 2020, 31 de enero del año 2020, etcétera, vienen a decir que entre esa, o sea, si no se facilita, se está cercenando un derecho fundamental para poder impugnar, para conocer efectivamente y con fundamento en qué y poder ejercitar ese derecho de defensa a impugnar una situación de construcción de derechos como es esa situación de libertad. Y por tanto podría ser revocado el auto y se debería de decretar la libertad inmediata o la celebración de una nueva vista a los efectos de que ya una vez completamente documentado el abogado y la parte, pues se pueda tomar una decisión concreta y una decisión absolutamente fundada sobre este aspecto, ¿no? Pero esto ha sido y empieza a ser ahora. No es absoluto, son sentencias de las audiencias provinciales y lo cierto y verdad es que no todas coinciden en esa necesidad de misma extensión. En cuanto a la documentación concreta, ¿vale? Ya tenemos claro que debe ser antes de la vistilla. Es cierto, y perdonen, que he dejado atrás una cuestión y es que incluso nos encontramos ya, como vemos, ante la imposibilidad de tener esa documentación antes de la vistilla y sobre todo, o incluso de solicitarlo, hay sentencias que ya van encaminadas a decir y a resolver en el sentido de, oiga, no solo debe de ser antes de la vistilla, sino que hasta el minuto anterior a la intervención del abogado de la parte en esa vistilla en defensa y oponiéndose a esa medida de restricción de derechos como es esa prisión provisional, sería posible la obtención de esa documentación. Es verdad que luego en la práctica esto es muy difícil, ¿no? Porque si no lo ha visto antes o no se va a suspender para que usted lo vea, ¿no? Pero es cierto que hasta ese mismo momento existen resoluciones jurisprudenciales, o sea, resoluciones judiciales que efectivamente apoyarían el poderlo pedir hasta ese momento para examinar y de esta manera poder preparar una defensa en contra de tal medida, ¿no? En cuanto a la documentación, un poco al hilo de esta directiva de la Unión Europea, que ya le digo, la 2012/2013, en cuanto a la necesidad de garantizar esa aportación y ese acceso a la documentación de las actuaciones de la parte, digamos que encontramos su desarrollo en una fiscalía, en una circular de la Fiscalía General del Estado, aquí española, en la circular 3/2018 de 1 de junio, que creo que es muy interesante al respecto y trata un poco de ahondar en todos estos aspectos que venimos comentando y que seguro, estoy convencida, que generan gran debate y ahonda un poco esta circular del fiscal jefe dirigida a sus fiscales de qué es lo que deben de garantizar
a la hora de enfrentarse a este tipo de situaciones, a este tipo de vistas en las que incluso se ha decretado el secreto de sumario para garantizar, en principio, la prosecución y el esclarecimiento, la prosecución del delito y el esclarecimiento de los hechos. Y lo que deben de garantizar es, efectivamente, facilitar esta documentación. El fiscal debe de, evidentemente, poner a disposición de la parte, si así se requiere, todos aquellos documentos en los que apoye digamos, esa petición de prisión provisional. Y así parece que se está dirigiendo también y está resolviendo los propios tribunales ante impugnaciones por parte de las defensas. Y vienen a decir que entre esta documentación se incluirá documentación, se incluirán fotografías, se incluirán informes, se incluirán atestados, quizás no la totalidad, si con ello de alguna manera pues se impide la consecución del fin, que es el esclarecimiento de los hechos, pero por lo menos aquella parte que afecta al individuo que pueda ser objeto de esta posible libertad provisional. Con lo cual, entendemos que no solo se le habrá de informar de esos derechos procesales, no solo de los principios de los derechos en cuanto a la acusación que se dirige contra sí mismo, sino también esos documentos concretos en los que se apoyaría mínimamente esa acusación. Finalmente, y por ajustarme a este breve espacio de tiempo, también quisiera... Sí, perfecto, pues ya está. Pues muchísimas gracias y nada, cedo la palabra de nuevo al doctor Abadías y nada, espero que pueda generar algún pequeño debate. Muchas gracias. Disculpa, Vanessa, pero tenemos ya que dar paso a nuestros alumnos porque vemos aquí a varios alumnos, 6 horas menos de Quito, de Guayaquil, Loja, está por aquí Camilo, Felipe Martínez, etcétera. Y ahora los compañeros que han intervenido pueden conectar si quieren sus cámaras, pero no conecten los micrófonos. Y vamos a lanzar algunas de las preguntas que he visto por aquí. Vemos aquí que dice Camilo, ¿qué opina de la libertad de Gao Ping por el exceso de las 72 horas antes de ponerle a disposición judicial? Vamos a ver quién desea responder, si Vanessa, Pérez Simón, Javier Gil Sanz o bien Sandra Soler. Sandra Soler está por aquí también, Gil Sanz, Javier, ¿está por aquí? No le veo a Javier, sí, ahora ya se conecta. Venga, pues esta pregunta de nuestro alumno Camilo. La pregunta nos dice... Creo que la pregunta era para Javier. ¿Sí? ¿Es Iba para Javier? ahí dirigida a Javier, me parece. Pero bueno, en todo caso sería más un tema de habeas corpus, aunque estoy seguro que Javier lo comentará excelentemente. Adelante, Javier. A ver, ¿qué opina de la libertad de Gao Ping por el exceso de las 72 horas antes de ponerle a disposición judicial? Bueno, la verdad que tampoco conozco en exceso el caso. Sé que es un tema de una mafia, ¿no? Por blanqueo de capitales y que creo que había pagado fianza. Creo que se había declarado creo que había prestado fianza y que había salido. Desconocía que había sido, o sea, que Camilo, que ya sé quién eres Camilo, claro que te tengo, Camilo es un antiguo alumno mío, también del máster, así que, en fin, no sé si te refieres a que la razón por la que no se decretó la medida de prisión provisional fue porque se incumplió la obligación de las 72 horas, ¿no? Que entiendo que por ahí... La verdad es que no conozco mucho el caso, o sea, no tengo una opinión muy fundada sobre el asunto porque no lo conozco, Camilo, o sea, que no sé si alguno lo conocéis más en particular. Yo leí el otro día un poco en diagonal en prensa lo que había ocurrido, pero poco más. Muchas gracias, Javier. Vemos aquí a nuestro profesor también del máster, David Balbuena, compañero también de facultad. Nos hace una aclaración que yo creo que es interesante para todos los alumnos de Latinoamérica. Dice, en España la audiencia es un órgano jurisdiccional, las hay provinciales y una que es la nacional. Las audiencias en el proceso, salvo la audiencia previa en el proceso civil, se llaman vistas. Y nos dice, para los que nos ven desde América Latina, la vistilla, que hemos hecho referencia aquí en esta Open, a la que se hace referencia es la audiencia que se llama en esos otros países, refiriéndose a Latinoamérica. Nuestro amigo Miguel Ángel López Marchena, desde Cádiz, dice, en ese caso se acordó la libertad, referido al caso anterior que comentábamos, ¿verdad?, porque se determinó que cuando la detención la acuerda un juez, se tiene que regularizar la situación en el plazo de 72 horas sin que se pueda prorrogar
la detención otras 72 horas más. Miguel Ángel López Marchena también es un erudito de esta temática, un investigador. Bien, vamos a ver, nos dice Carlos Villafuerte, dice, buenos días, ¿cómo se podría acreditar el arraigo de un extranjero teniendo en cuenta que su arraigo de todo tipo se encuentra en su país de origen, ¿se entiende? ¿Quién de vosotros se lanza? Vamos. Quizás... bueno, no sé. Venga, quizás, ¿Javier? Vanessa. Sí, Venga, Vanessa, pues quizás nosotros... Vale, no, yo era por no molestar. Por no molestar y no interrumpir. Vanessa, te dejo a ti. Simplemente, es decir... Vanessa, ¿quieres le das? Fantástico. ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Perfectamente. Se me oye bien, ¿verdad? Perfecto. Pues quizás nosotros, cuando tenemos que demostrar algún arraigo en estas circunstancias, tratamos de bueno, pues que pueda tener, aunque las familiares las pueda tener en su país, generalmente el arraigo también se puede establecer porque, bueno, haya sido trasladado por cuestiones profesionales, porque haya podido tener aquí un alquiler o esté en una larga duración en algún tipo o incluso en un hotel, aparta hotel, etcétera, durante un periodo de tiempo con documentación acreditativa de que viene para un determinado proyecto con certificados de las propias compañías. Es decir, que no exclusivamente se está admitiendo la parte familiar de la persona o que se cuente con una vivienda, digamos, en propiedad, sino también otros elementos, una cuenta bancaria, digamos, el recibo del pago en alquiler o que tenga dado de alta suministros. Yo creo que hay muchos parámetros para poder utilizar. Sí, yo añadiría, como bien dice Vanessa, que no solo son vínculos familiares, sino que también tenemos los laborales y los patrimoniales, que se puede desplegar pues multitud de pruebas, como la que bien ha dicho Vanessa, que pienso perfectamente como ella exactamente, y bueno, y a través de esos medios de prueba. Aunque bueno, es una situación difícil, obviamente, ¿no? La que se plantea, ¿no? No es la ideal, ¿no? De cara a demostrar el arraigo, pero bueno, pero no está perdida desde el principio, claro que existen medios de prueba. A ver, Gladys Queenscoe dice, la legislación peruana regula la detención preliminar de 48 horas para casos en flagrancia delictiva. ¿Qué opinión le merece este plazo? Vamos a ver si Sandra Soler nos lo responde. Sandra no tiene el micrófono conectado. Sandra está sin micrófono. Ahora. Sí, ahora. ¿Alfredo? Sí, adelante. Hola, Alfredo. Disculpar porque se había perdido la conexión y los 2 últimos o 3 minutos me los he perdido. ¿Vale? Me había quedado sin conexión. Vamos a ir a otra cuestión. Vamos a ir a otra cuestión que he visto por aquí. ¿Qué nos dice? MDP dice, sobre la indemnización en caso de absolución, lo que habría que acreditar y por parte del afectado serían las pérdidas económicas y morales por la prisión preventiva. Yo diría que nos lo podría responder el doctor Pérez Simón Castellano. Adelante. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, pues la verdad es que hay que acreditar muchísimas cosas, porque el Tribunal Supremo recuerda que le corresponde al afectado acreditar el daño, ¿no? Con lo cual, ya sé que puede parecer obvio a vistas, ¿no? Decir, oye, pues alguien que ha estado en prisión, pues evidentemente ha sufrido daños, ¿no? Pero luego hay que hacer un esfuerzo y las circunstancias personales y familiares, por ejemplo, si esta persona tiene otras personas a cargo, si tiene hijos menores, los efectos de una prisión para alguien, pues por ejemplo, que tiene un determinado trabajo o un entorno laboral, ¿no? Esa ruptura, ¿qué efectos tiene? También habría que plantear todo el efecto estigmatizador que tiene de entrada ya, pues el hecho de entrar en prisión respecto a los círculos sociales y luego a la reinserción, ¿no? De la persona otra vez en su día a día, ¿no? En la normalidad. En este ámbito, por ejemplo, y es bien sabido, ¿no? Por muchos, el tema de la reinserción es fundamental, ¿no? Si la prisión provisional viene seguida de absolución, la persona cuando sale no ha podido estar ni formar parte de un programa de reinserción, con lo cual ha estado absolutamente al margen, ¿no? de todas estas medidas, y eso también se tiene que tener en cuenta a la hora de indemnizar, ¿no? Por supuesto. Y luego hay un efecto que es evidente, ¿no? Sobre esto se ha hablado mucho bajo la voz de derecho al olvido, ¿no? Pero es que, bueno, en fin, a muchas personas les cuesta mucho volver a empezar, porque a día de hoy, pues, oye,
Pérez Simón, vamos a ver quién es Pérez Simón, ¿no? Ponemos su nombre y apellidos en internet y a ver qué es lo primero que nos sale, ¿no? Y si por casualidad tienes la mala suerte, pues, de algún evento de este tipo, en el que evidentemente hablar de la culpa por parte del investigado, me parece, en fin, habrá casos en los que quizás se puede tener en consideración cuál, digamos, son los actos propios, ¿no? Si uno se intenta fugar y te pilla, digamos, en el intento, pues eso se puede tener en cuenta luego a la hora de, oye, has tenido que aceptar el sacrificio, pero en este caso era más razonable que en otros, ¿no? O es que estabas intentando destruir pruebas, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Pero sí que es verdad que hay parte de la doctrina que sigue hablando de la culpa de la víctima, en el caso de la persona que pide la indemnización, y, en fin, me parece que estamos bastante alejados de cumplir con los estándares que nos viene exigiendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que nos viene diciendo, oye, hay que indemnizar de entrada porque es que, digamos, has introducido en una situación provisional y has obligado a una persona a soportar un sacrificio en aras del interés general, ¿no? Con lo cual, en fin, creo que ahí he aportado algunos Muchas criterios más para la gracias, valoración. Pérez Simón, como siempre. Y Miguel Ángel, desde Cádiz, nos dice: el Tribunal Constitucional, en la sentencia de 19 de junio del 2019, en relación con la prisión acordada con el secreto de las actuaciones, estimó el amparo porque el juez no le entregó los elementos necesarios para articular la defensa. Es muy interesante y os recomiendo que la leáis en relación a la intervención de Vanessa, nuestra contertulia hoy, Vanessa Fernández Lledó, del despacho Gómez, Acebo y Pombo. No sé si quiere puntualizar alguna cosa, Vanessa, al respecto de esta interesante. Absolutamente de acuerdo y además muy en línea con lo que iba diciendo. Esto lo quería enganchar con una cuestión que he visto que también han puesto de manifiesto al respecto de que alguien decía que lo cierto que en esa vistilla o audiencia, y gracias por la aclaración, en otros países, al respecto de que por muchos argumentos que demos los abogados en las vestillas, cuando se solicita por el Ministerio Público la prisión provisional o por las partes acusadoras, lo cierto y verdad es que hay una cierta tendencia a que finalmente se acuerde. Parece que ya lo tienen de antemano hasta hablado. Y es verdad que este tipo de resoluciones nos ayudan mucho, por lo menos para revocar y por lo menos para ¿qué? Para darle un mayor confort al cliente. Nadie sabe, y aquel que está siendo objeto de una medida tan restrictiva. No hay nada más duro que entrar en una prisión provisional por parte de una persona afectada sin realmente saber en concreción cuáles son los elementos por los cuales está siendo llevado. Lo saben con una generalidad, pero muchas veces, derivado de ese secreto de sumario, no lo sabe y la angustia crece más, ¿no? Entonces yo creo que eso, en lo que se refiere al derecho penitenciario, pues también debiera ser cuidado, ¿no? O sea que yo creo que unido y otro, la verdad es que muy, muy bien traído a colación y lo agradezco. Muy buena. Muchas gracias, Vanessa. Y vamos ya para la última pregunta porque estamos ya muy, muy al límite del tiempo. Nos dice Gladys Queenscoin Millones, dice: la legislación peruana regula la detención preliminar de 48 horas para casos en flagrancia delictiva. ¿Qué opinión le merece este plazo en cuanto a su suficiencia? Por ejemplo, Javier Gil Sanz, el plazo de 48 horas y la suficiencia. Bueno, la verdad es que entre 48 y 72, ¿no? Los plazos son diferentes, ¿no? Los que tenemos en España y en otras jurisdicciones, pues bueno, tampoco tengo en ese sentido, ¿no? una opinión muy fundada si es mejor 72 que 48, la verdad. No sé que cada jurisdicción, además en derecho comparado, este plazo varía. Entiendo que yo preferiría el de 72 horas que el de 48, ¿no? Desde ese punto, ¿no? Quería matizar una cosa, al libro, lo que acaba de decir Vanessa, que me ha parecido interesante también, respecto, para terminar, un segundo solo, simplemente, respecto a cuando está declarada la causa como secreta, cuando se decreta la prisión provisional y nos dan traslado de la resolución, casos que podemos ver en jurisprudencia donde solo te dan la parte dispositiva y ni siquiera te dan la exposición sucinta de hechos y los fines constitucionales que la soportan, con lo cual es imposible que se pueda recurrir con plenitud esa resolución. Por alusión, absolutamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, queridos contertulios, Vanessa Fernández, Sandra Soler Vidal, Javier Gil Sanz Usunaga, Pérez Simón Castellano, muchísimas gracias por vuestra asistencia aquí en esta Open.
y esperamos que haya sido de vuestro agrado y que la podamos repetir en otras ocasiones. Muchísimas gracias también a todo el equipo técnico que hay detrás de esta sesión y, por supuesto, a los alumnos de España y de los 5 continentes que nos siguen, que nos escuchan, que nos ven, y los estamos viendo aquí porque les conocemos, ¿verdad? Con 6 horas menos algunos ellos de delay, de horario. Pues nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos ya en la próxima de las sesiones. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.